Y dándoos la lata. Bueno, en principio, Fermín, espero que tu respuesta sea la deseada, pero bueno, de todas formas os mandaré ejercicios en donde eso se aclare. Pero está bien hacer ese tipo de preguntas cuando estáis mirando la parte teórica y tenéis algún problema. Bueno, estábamos acabando la posición relativa de dos planos. Vimos la posición relativa de dos planos cuando la ecuación de estos dos planos venía dada en forma explícita, que considerábamos que eran dos rectas, que eran como a través de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada. Después vimos la determinación característica teniendo en cuenta, o determinaciones lineales teniendo en cuenta sus dos vectores directores y dos puntos, uno perteneciente a cada plano, como le dije a Fermín. Para saber que un punto pertenece a un plano, un punto pertenece a una recta, es simplemente sustituir ese punto en el plano o la recta correspondiente en la que queremos ver que es punto de esa recta, ¿no? O de ese plano. Bueno, y nos queda por ver las determinaciones las determinaciones a través de vectores normales. Bueno, tenemos un vector o un plano determinado por un punto P y un vector normal n-1 y P' con un vector Q y un plano n-2. Evidentemente, aunque estamos trabajando en V3 con tres coordenadas, el rango máximo que puede alcanzar la matriz formada por los dos vectores normales es 2. Entonces, como alcanza el rango máximo, esos dos planos van a ser secantes. Y después tenemos las dos situaciones: que el rango sea 1, pero que el punto P no pertenezca, no sea un punto de P'. Si sustituimos P en P' no va a verificar la ecuación del plano, entonces tendremos dos planos paralelos, o el caso en que P sí pertenezca a P' y por lo tanto tenemos el mismo plano, en este caso a P segunda. Tenemos los planos que son coincidentes. Bueno, aquí P segunda es P', es un error porque tenemos P y P'. Entonces, si P pertenece a pi, P tiene que pertenecer a pi', ¿de acuerdo? Entonces no es pi segunda, es pi'. Lo tenéis aquí en los dibujos, que son muy aclaratorios. Tenemos el caso en que los dos vectores no son coplanarios. Tenemos el vector n1 y el vector n2, el n1 correspondiente a pi y el n2 correspondiente a pi', y vemos que se cortan en una recta, ¿no? Son secantes. Sin embargo, en el segundo caso, cuando el rango de la matriz correspondiente es 1, es porque los dos vectores son paralelos, pero P no pertenece a P'. Si P no pertenece a P', tenemos dos planos paralelos pero no coincidentes. Y en el tercer caso es cuando P y P', P pertenece a pi', es decir, al segundo plano. Por lo tanto, los planos son exactamente el mismo. Vamos a ver ahora la posición relativa de tres planos dadas sus ecuaciones generales o implícitas. Bueno, esto es interesante. Esto es, los tres planos forman un sistema lineal. Y entonces vamos a coger la matriz de coeficientes y la matriz ampliada y aplicar para el rango el teorema de Roussel-Frobenius. Bueno, entonces, ¿cuál puede ser el rango máximo? El rango máximo de M es el mismo que el de M', el de M ampliada, M asterisco, que le llamamos aquí, que es 3. Entonces, en este caso, como sabéis por el teorema de Roussel, el sistema es compatible determinado. Y tenemos los tres planos, y estos tres planos, pi', pi' y pi segunda, se cortan en un punto, que es este punto rojo, que es común a los tres. Bueno, como veis, estamos trabajando sobre álgebra, sobre ese tema que lo tenéis también y que es simplemente poner en práctica nuevamente para este tipo de cuestiones. Segundo, que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada sean distintos, es decir,
la primera tiene rango 2 y la segunda tiene rango 3, entonces es un sistema incompatible. Ya lo sabéis, os lo dice Rousset, los tres planos no tienen puntos en común. Y aquí hay que determinar lo siguiente: si hay dos planos que pueden ser paralelos o si ningún plano es paralelo. Como en el primer caso, como no existen planos paralelos, los planos se van a cortar 2 a 2 y se cortan 2 a 2 formando un prisma, ¿no? Lo veis aquí en el dibujo perfectamente, se forma un prisma, piso 1 corta a piso 2, piso 2 corta a piso 3 y piso 3 corta a piso 1. Es decir, no tienen entre ellos ningún punto en común, pero sí se van cortando 2 a 2. Y como veis, la figura que se forma es un prisma. ¿De acuerdo? El segundo caso es si existen un plano paralelo, por ejemplo, que A y A' sea igual a BB' igual a C partido de C', pero distinto de D partido de D'. Son paralelos, evidentemente, pero no coincidentes. Entonces, la figura con la que nos encontraremos es dos planos paralelos y un tercer plano que corta a esos dos. Por ejemplo, tenemos aquí la figura. A ver qué pasa, vale, un momentito. Bien, tenemos aquí P y P' son planos paralelos y pi segunda es el plano que corta estos dos. Evidentemente, entre ellos no tienen ningún punto en común. Tienen en común P segunda y P' y tienen en común P segunda y P', que tendrían una recta en común cada uno de ellos. Pero los tres en sí no tienen ningún punto. Bueno, pasamos a que el rango de M y el rango de M asterisco de la Pleiada sea 2. Entonces vamos a tener un sistema compatible, pero un sistema compatible que va a depender de un parámetro porque el rango es menor que el número de incógnitas. Entonces los tres planos van a tener una recta en común, como vamos a ver en el dibujo que he hecho a continuación. Vamos a ver, miramos primero si existen planos coincidentes, porque tenemos que el rango es 2. El primer caso que vamos a estudiar es cuando los tres planos sean distintos. Si los tres planos son distintos, entonces, como siempre, en este caso tenemos que estos tres planos se van a cortar en una recta. Como lo tenéis aquí en el dibujo, P el azul, P' el rosa y pi segunda el naranja se cortan en esa recta, porque el rango de M es igual al rango de M asterisco de la ampliada, depende, es un sistema compatible indeterminado, por lo tanto infinitas soluciones, y esas infinitas soluciones dependen de un parámetro, por lo tanto es una recta lo que tienen en común. ¿Qué pasa en el caso de que haya dos planos coincidentes? Bueno, pues podemos suponer que A partido de A' es igual a B partido de B', igual a C partido de C', igual a D partido de D'. Tenemos dos planos coincidentes y un tercer plano secante. Entonces, aquí, como es coincidente, volvemos a tener que estos dos, los dos planos, porque no tenemos tres, en este caso, pi y pi' son iguales, se cortan en una recta. Y en cuarto lugar, o el cuarto caso que podemos ver, es cuando el rango de las dos matrices es 1. Y aquí ya vamos a depender de dos parámetros. Entonces, dos parámetros es un plano. Y en este caso, los tres planos con los que vamos a trabajar van a ser planos coincidentes. Es decir, vamos a tener esta representación que es la de tres planos coincidentes. Es decir, se reduce todo a un mismo plano. Lo que os decía en rectas, pues la misma persona vestida de tres formas diferentes.
Siguiente, el quinto y último caso es el que el rango de m sea 1 y el rango de la ampliada sea 2, entonces son sistemas incompatibles. ¿Qué pasa? Que no tienen puntos en común. Volvemos aquí, tenemos que mirar si existen planos coincidentes. ¿Existen planos coincidentes? No existen en el primer caso, suponemos. Entonces los tres planos son paralelos, es decir, y si hay dos planos coincidentes, pues lo que tenemos en vez de tener tres planos es dos planos, dos de ellos coincidentes y otro paralelo a esos dos. Bueno, perdón que me pasé aquí. Así, aquí lo tenéis. Bueno, pues os voy a hacer rápidamente un ejemplo, un ejercicio, para que veáis que es fácil trabajar con este tipo de ejercicios, teniendo muy claro el álgebra y lo que vimos. Por ejemplo, nos dice, determina la ecuación de un plano, le llamo pi al plano que voy a determinar, que contiene a un punto, al punto 2, 1, 2 y a una recta, a la recta R, que viene dada en forma continua como x menos 2 y menos 3 partido de menos 1 y z menos 4 partido de menos 3. Por lo tanto, pi viene determinado por un punto. El punto es el 2, 1, 2. Le voy a denominar P sub R al le voy a denominar P sub R al punto de la recta 2, 3, 4 y V sub R al vector director, que es 1, menos 1, menos 3. Entonces tenemos un vector director del plano, que es el 1, menos 1, menos 3, y otro vector que viene dado por P sub R. Y P sub R es simplemente considerar el punto P como origen y P sub R como extremo. Si no me equivoco, ese vector es 2 menos 2, 0, 0, 3 menos 1, 2 y 4 menos 2, 2. Entonces vamos a calcular la ecuación general. Me gusta que utilicéis el determinante y es x menos 2, y menos 1, z menos 2 y los respectivos vectores, que son 0, 2, 2, 1, menos 1, menos 3 igual a 0. Bueno, como creo que se está acabando el tiempo de grabación, a mí el plano que después de simplificar que resultó, pues es el pi es menos 2x menos y más z menos 5 igual a 0. Creo que en hacer este cálculo no tenéis ningún problema. Bueno, mañana veremos la posición relativa de el haz de planos, lo dejaremos para el final y nos situaremos en las posiciones relativas de dos rectas dadas sus ecuaciones implícitas. Con esto veis que estamos acabando este tema y os voy a mandar vía la delegada pues un boletín resumen de ejercicios y de teoría para que os orientéis a la hora de hacer ejercicios. Por favor, si estáis haciendo ejercicios, mandadme dudas vía correo, vía aula virtual o vía este canal. Bueno, muchas gracias por estar ahí y salud a todos. Ánimo, malo será. Chao.